Ella miró a través de mi mesa de comedor de caoba con el tipo de confianza serena que surge al creer que has superado a todos en la sala. Sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa mientras elogiaba el centro de mesa de cerámica pintado a mano que había pasado horas arreglando. Lo que Rachel Montgomery no sabía era que en exactamente 38 minutos, su propio esposo entraría por mi puerta trayendo flores destinadas a mí, y esa expresión, perfectamente compuesta, se haría añicos. Había estado soñando con eso durante los últimos 4 meses. Antes de sumergirnos nuevamente en el tema, déjame saber en los comentarios desde dónde estás mirando. Y si esta historia resuena contigo, no olvides suscribirte, porque la historia de mañana es algo realmente especial que no puedo esperar a compartir. A veces la vida tiene un sentido retorcido de la poesía, ¿no es así? Antes de sumergirnos en esta historia que cambió por completo mi mundo, deja un comentario abajo y cuéntame desde dónde la estás viendo esta noche. Y si alguna vez has sentido que alguien estaba jugando con tu vida, presiona el botón de suscripción, porque mañana compartiré otra historia sobre justicia servida fría que te prometo te dejará sin palabras. Mi nombre es Victoria Ashford y estoy a punto de contarles la historia más satisfactoria de mis 34 años en esta tierra. No se trata solo de atrapar a un marido infiel o de exponer a una amante manipuladora, aunque hay mucho de ambas cosas. Se trata de la noche en la que orquesté la revelación de traición más perfecta que Millbrook Heights haya presenciado jamás, y de cómo una cena cuidadosamente planificada se convirtió en el momento en que dos matrimonios explotaron de manera espectacular, mientras 8 invitados observaban con absoluto horror. Pero déjenme comenzar desde el principio, porque esta historia no trata realmente de venganza, aunque eso es exactamente en lo que se convirtió. Se trata del momento en que todo lo que creía saber sobre la confianza, la lealtad y las personas más cercanas a mí resultó ser una mentira elaborada construida durante meses de cuidadoso engaño. Soy contadora forense senior en Peden Associates aquí en Millbrook Heights, Connecticut, lo que significa que paso mis días descubriendo fraudes financieros, rastreando activos ocultos y siguiendo rastros de papel que otros pensaban que habían cubierto perfectamente. Tengo un don para ver patrones donde otros ven caos, para encontrar el hilo único que, al tirar de él, deshace esquemas enteros que llevaron años construir. Es lo que me hace excepcional en mi trabajo. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta de que las mismas habilidades que usaba para atrapar a delincuentes de cuello blanco podían aplicarse a mi vida personal con una eficacia devastadora. Hasta hace 6 meses, creía que estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Mi esposo, James Ashford, es un exitoso cirujano ortopédico en el Hospital General Millbrook, especializado en medicina deportiva para atletas profesionales. Llevábamos 11 años casados, 14 juntos y desde cualquier perspectiva externa, éramos la pareja de oro de nuestro círculo social. Yo era una mujer de carrera perspicaz y exitosa, que podía analizar crímenes financieros complejos durante el día y luego organizar elegantes cenas que dejaban a nuestros invitados hablando durante semanas. James era el médico brillante y compasivo que salvaba carreras y cambiaba vidas, cuya risa cálida podía llenar una habitación y cuya dedicación a sus pacientes era genuinamente inspiradora. Nuestra casa en 2887 Rosewood Manor Drive era un impresionante renacimiento colonial con techos altos, carpintería personalizada y jardines formales que había pasado 3 años perfeccionando. Era el tipo de casa donde la gente importante se sentía cómoda discutiendo cosas importantes, donde James podía entretener a los miembros de la junta del hospital y donde yo podía recibir a los socios de mi firma. Teníamos lo que todos querían: carreras exitosas, seguridad financiera, una hermosa casa y un matrimonio que parecía inquebrantable. Viajábamos a congresos médicos en Barcelona y seminarios de contabilidad forense en Londres. Pasábamos nuestros fines de semana buscando antigüedades en el condado de Litchfield o asistiendo a galas benéficas en Hartford. Éramos la pareja que las demás parejas miraban y se preguntaban cuál era su secreto. Nuestros amigos nos envidiaban.
Nuestras familias nos consideraban el modelo de lo que podría ser el matrimonio cuando dos personas ambiciosas e inteligentes decidían construir algo juntos. Habíamos superado los desafíos habituales que enfrentan las parejas ambiciosas: horarios de trabajo competitivos, el estrés de carreras exigentes, la comprensión gradual de que tal vez no tuviéramos hijos debido a mi endometriosis. A pesar de todo, parecía que habíamos salido más fuertes, más conectados, más comprometidos con la vida que habíamos construido juntos. O que no entendí hasta hace 4 meses fue que, mientras yo perfeccionaba nuestra vida, James había estado construyendo una completamente separada. Y Rachel Montgomery, la mujer que se sentaba a mi mesa con tanta confianza enloquecedora, era la arquitecta de esa realidad alternativa. Esta noche, mientras se sienta frente a mí con un vestido de seda negro que probablemente cuesta más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente, se ríe de las historias de James y desempeña el papel de la encantadora amiga de la familia. Ella no tiene idea de que sé exactamente quién es en realidad. No sabe que he pasado las últimas 16 semanas documentando metódicamente cada mentira, cada encuentro secreto, cada momento robado que ella y mi marido creían haber ocultado tan inteligentemente. No sabe que la cena que cree es una reunión social rutinaria es, en realidad, la exposición de adulterio más cuidadosamente orquestada que nuestra rica comunidad suburbana haya presenciado jamás. Y ciertamente no sabe que su propio esposo, el doctor Michael Montgomery, está estacionando su Mercedes en mi entrada, creyendo que llega a una celebración de aniversario sorpresa que supuestamente organicé para honrar sus 5 años de matrimonio con Rachel. En 38 minutos, tal vez 37 ahora, Michael entrará por esa puerta principal, llevando 2 docenas de rosas rojas y una botella de Dom Perignon, esperando sorprender a su amada esposa. En cambio, descubrirá que la mujer a la que ha adorado durante 5 años ha estado destruyendo sistemáticamente mi matrimonio mientras le mentía sobre todo, desde su horario de trabajo hasta sus viajes de compras de fin de semana. Esta es la historia de cómo una cena, 8 invitados y meses de cuidadosa planificación se convirtieron en la noche en que se hizo justicia con el plato principal, y de cómo dos cónyuges infieles aprendieron que algunos juegos son más peligrosos de lo que jamás imaginaron. Pero primero debes entender exactamente cómo descubrí que mi vida perfecta estaba construida sobre una base de mentiras que habrían impresionado incluso a los estafadores financieros más creativos que jamás haya investigado. Me tomé mucho cuidado y tiempo para preparar y narrar esto para ustedes. Entonces, si lo disfrutan, una suscripción rápida realmente nos ayuda y significa mucho para nosotros. Muy bien, volvamos al tema. Antes de que todo se desmoronara de la manera más espectacular imaginable, mi vida en Millbrook Heights era todo por lo que había trabajado desde que me gradué summa cum laude de Yale con mi maestría en contabilidad forense. James y yo habíamos construido lo que todos en nuestro círculo consideraban el estándar de oro de los matrimonios profesionales. Dos personas muy educadas y ambiciosas que lograron crear algo hermoso juntos sin sacrificar su éxito individual. Nuestra historia comenzó hace 15 años en una conferencia médica en Boston, donde yo estaba asesorando sobre un caso de fraude en el sistema de salud, y James estaba presentando una investigación sobre técnicas artroscópicas revolucionarias. Entonces tenía 31 años y ya se estaba consolidando como uno de los jóvenes cirujanos ortopédicos más prometedores de la costa este, con manos que podían reparar ligamentos cruzados anteriores, desgarrados con la precisión de un maestro artesano, y un trato con el paciente que hacía que los atletas profesionales confiaran en él para procedimientos que definirían sus carreras. Yo tenía 28 años, llevaba 3 años en lo que se convertiría en Peden and Associates, y me había ganado la reputación de contadora forense capaz de descubrir engaños financieros que otros pasaban por alto. Las compañías de seguros me enviaban por todo el país para investigar reclamaciones sospechosas. Los bufetes de abogados me contrataban para desentrañar esquemas complejos de malversación. El FBI me consultaba sobre casos de cuello blanco que involucraban millones en activos ocultos. Nos conocimos durante la hora del cóctel,
Cuando James se me acercó en el bar, no con una frase para ligar, sino con genuina curiosidad sobre cómo funcionaba la contabilidad forense en los casos de fraude en la salud. Estaba siguiendo un caso en las noticias sobre una empresa de equipos médicos que había estado facturando de más a Medicare y quería entender cómo los investigadores rastreaban el dinero a través de empresas fantasma y cuentas extranjeras. La mayoría de los hombres se sentían intimidados por mi profesión o asumían que era aburrida. James estaba fascinado. Hacía preguntas inteligentes, comprendía la complejidad de lo que hacía y parecía genuinamente impresionado por el trabajo de rastreo financiero que implicaba. Al final de esa noche, trasladamos nuestra conversación a un rincón tranquilo, donde él dibujaba procedimientos quirúrgicos en servilletas de cóctel, mientras yo le explicaba cómo funcionaban los esquemas de lavado de dinero. Nuestro noviazgo fue poco convencional, pero perfecto para dos personas con vidas profesionales exigentes. James me llamaba entre cirugías para preguntar sobre el último caso en el que estaba trabajando. Yo conducía hasta Hartford los fines de semana para verlo realizar procedimientos cuando eran especialmente interesantes. Pasábamos horas discutiendo la psicología del engaño, cómo las personas se convencen a sí mismas de que pueden salirse con la suya con mentiras elaboradas, ya fuera en fraudes financieros o negligencia médica. 3 años después, James me propuso matrimonio durante una escapada de fin de semana a Martha's Vineyard, no con una cena romántica, sino durante una caminata matutina por la playa, donde me dijo que yo era la única persona que entendía tanto su ambición como su necesidad de una conexión intelectual. El anillo era un impresionante diamante talla esmeralda de 2 quilates que eligió porque le recordaba mi mente analítica, clara, brillante e imposible de falsificar. Nuestra boda en el Millbrook Country Club apareció en la revista Connecticut Life como una de las celebraciones más elegantes del año. 200 invitados, entre ellos administradores de hospitales, jueces federales y socios principales de importantes firmas contables. Los compañeros de cuarto de James en la escuela de medicina fueron sus padrinos de boda, mientras que mis hermanas de la Hermandad de Yale volaron desde todo el país para ser mis damas de honor. Pasamos nuestra luna de miel en Suiza, donde James asistió a una conferencia sobre innovaciones en medicina deportiva, mientras yo visitaba centros bancarios suizos famosos que habían estado involucrados en algunos de mis casos más complejos de fraude internacional. Éramos perfectamente nosotros, combinando placer personal con crecimiento profesional, apoyándonos mutuamente en nuestras carreras y creando recuerdos que pertenecían enteramente a nuestra relación. La casa en Rosewood Manor Drive llegó 2 años después de la boda, cuando nuestras carreras habían alcanzado el punto en que podíamos permitirnos algo verdaderamente especial. James acababa de ser nombrado jefe de medicina deportiva en Millbrook General, y yo me convertí en socia principal de Peyton Associates tras recuperar con éxito 37 millones en un caso de fraude farmacéutico que fue noticia nacional. La casa era un estilo neocolonial de los años 20, meticulosamente restaurada, con suelos originales de madera, molduras de corona talladas a mano y una suite principal que James convirtió en su oficina, donde revisaba grabaciones quirúrgicas y registros médicos. Yo reclamé la sala soleada como mi espacio de trabajo, rodeada de archivadores, monitores y pizarras, donde trazaba esquemas financieros complejos. Organizábamos cenas mensuales para los colegas del hospital, reuniones trimestrales para los socios de mi firma, fiestas navideñas anuales con invitados de nuestros círculos personales y profesionales. Me hice conocida por mi atención a los detalles, mesas perfectamente arregladas, menús de temporada adaptados a todas las dietas y maridajes de vinos que impresionaban a los paladares más exigentes. James era el anfitrión ideal, encantador, cálido, atento con todos, desde los directivos del hospital hasta los residentes a quienes asesoraba. Tenía un don para hacer sentir especial a cada persona, recordando detalles sobre sus familias, pasatiempos y preocupaciones. Los invitados a menudo decían que nunca se habían sentido tan bienvenidos como en nuestra casa. Nuestro matrimonio parecía encarnar todo lo que las parejas profesionales modernas aspiran a lograr:
Nos apoyábamos sin resentimiento. Manteníamos nuestras identidades individuales mientras construíamos algo en común. Manejábamos bien el estrés. Nos comunicábamos eficazmente y disfrutábamos genuinamente de la compañía del otro. Incluso después de 11 años de matrimonio, seguíamos viajando por placer y trabajo, invertíamos sabiamente en arte, bienes raíces y fondos de retiro, y cultivábamos amistades cercanas con otras parejas exitosas que compartían nuestros valores. Contribuíamos a organizaciones benéficas, asesorábamos a profesionales más jóvenes y formábamos parte de juntas directivas que eran importantes para nuestra comunidad. Desde todos los puntos de vista externos, Victoria y James Ashford estaban viviendo el sueño americano en su nivel más refinado. Habíamos logrado seguridad financiera, reconocimiento profesional, posición social y un matrimonio que otros consideraban un modelo de lo que una asociación podía lograr. Lo que yo no sabía, lo que no podía imaginar, a pesar de mi experiencia profesional en descubrir engaños, era que James había estado construyendo sistemáticamente una vida paralela que hacía que mis casos de fraude más complejos parecieran simples en comparación. Y Rachel Montgomery, la mujer que pronto estaría sentada frente a mí con tanta confianza peligrosa, fue la cómplice de la traición más elaborada que jamás había enfrentado. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que la ironía era casi poética. Toda mi carrera se basó en mi capacidad de detectar inconsistencias, de notar cuando los números no cuadraban, de identificar patrones que revelaban engaños escondidos bajo fachadas cuidadosamente construidas. Podía pasar 6 meses analizando miles de transacciones financieras y encontrar la única anomalía que expusiera un esquema de malversación de fondos multimillonario. Pude revisar los informes de gastos corporativos e identificar inmediatamente qué recibos fueron falsificados y qué viajes de negocios nunca se realizaron. En Peaton Associates era legendaria por mi atención a los detalles. Mis colegas bromeaban diciendo que yo podía detectar una factura fraudulenta desde el otro lado de la habitación y que tenía algún tipo de habilidad sobrenatural para percibir cuando la gente mentía sobre dinero. Los socios principales me asignaban sus casos más complejos porque sabían que encontraría conexiones que otros pasarían por alto. Descubría evidencia que parecía imposible de detectar. Había expuesto con éxito a los ejecutivos farmacéuticos que habían estado inflando los costos de investigación durante años. Había rastreado activos ocultos a través de 12 cuentas offshore diferentes para recuperar fondos para los tribunales de quiebras. Había testificado como testigo experto en casos federales donde mi análisis había enviado a criminales de cuello blanco a prisión. Durante décadas, el FBI me tuvo en su lista de contactos rápidos para casos que involucraban fraude financiero sofisticado. Mi enfoque metódico hacia la investigación fue lo que me diferenció de otros contadores forenses. Nunca confié en intuiciones ni suposiciones. Construía casos ladrillo a ladrillo, documento a documento, creando líneas de tiempo y cruzando datos hasta que la verdad se volvía innegable. Aprendí al principio de mi carrera que las respuestas emocionales nublan el juicio, así que me entrené para abordar cada caso con distanciamiento clínico. En mi vida personal, esta misma naturaleza analítica me convirtió en una esposa y anfitriona excepcionalmente organizada. Mantenía calendarios detallados que rastreaban los horarios de cirugía de James, sus compromisos hospitalarios y sus viajes a conferencias. Conservaba archivos completos sobre nuestro círculo social, preferencias dietéticas, fechas de aniversario, cumpleaños de los niños y logros profesionales que valía la pena celebrar. Planificaba nuestras cenas con meses de anticipación, creando hojas de cálculo que registraban las listas de invitados, las selecciones del menú, los maridajes de vinos y las decoraciones de temporada. James a menudo se maravillaba de mi capacidad para hacer malabarismos con casos profesionales complejos y al mismo tiempo mantener nuestro calendario social y la gestión del hogar con precisión militar. Les decía a mis colegas que yo era la persona más organizada que había conocido, que probablemente podría dirigir un país pequeño con la misma eficiencia con la que planificaba nuestra fiesta anual.
Mis colegas de la empresa valoraban mi confiabilidad de diferentes maneras. Cuando necesitaban que alguien revisara los contratos en busca de cláusulas ocultas, me llamaban. Cuando los clientes requerían búsquedas detalladas de activos, me asignaban esa tarea. Cuando los fiscales federales necesitaban testimonio de expertos que pudiera resistir un interrogatorio agresivo, me lo solicitaban específicamente. Me había ganado la reputación de ser la persona que nunca pasaba por alto detalles cruciales. Pero esto es lo que hace que esta historia sea tan devastadoramente irónica. Mientras perfeccionaba mi capacidad para detectar el engaño financiero en extraños, estaba completamente ciega al engaño emocional que ocurría en mi propio hogar. Las mismas habilidades analíticas que me hicieron excepcional a la hora de descubrir fraudes parecieron desaparecer por completo cuando se trató de mi matrimonio. Tal vez fue porque amaba tanto a James que no podía imaginarlo capaz de un engaño sistemático. Tal vez fue porque nuestra relación siempre se había basado en la honestidad intelectual y el respeto mutuo que no podía concebir que él construyera mentiras elaboradas. Tal vez fue porque lo había visto interactuar con pacientes y colegas durante 11 años, siendo testigo de su genuina compasión e integridad, que la posibilidad de traición parecía imposible. O tal vez fue porque James entendía mis habilidades profesionales lo suficientemente bien como para construir su engaño específicamente para evitar activar mis instintos analíticos. Sabía que yo podía detectar irregularidades financieras, por lo que tuvo cuidado de nunca crear rastros obvios de dinero. Sabía que yo notaba inconsistencias en el cronograma, así que construyó sus mentiras en torno a su impredecible agenda de cirugías. Sabía que yo analizaba patrones de conducta, por lo que mantuvo la normalidad suficiente para no levantar sospechas. La verdad es que me había centrado tanto en ser la esposa y anfitriona perfecta que había dejado de aplicar mi escepticismo profesional a mi vida personal. Confié completamente en James, lo que significó que acepté sus explicaciones, sobre todo sin el tipo de verificación que exigiría en cualquier contexto profesional. Cuando empezó a trabajar más tarde en el hospital, no llamé para confirmar su horario con su asistente. Cuando comenzó a viajar con más frecuencia a congresos médicos, no verifiqué su registro ni sus reservas de hotel. Cuando afirmó que las cirugías de emergencia lo mantenían fuera del trabajo después de la medianoche, no cuestioné por qué su uniforme nunca parecía particularmente arrugado o por qué nunca olía al antiséptico que típicamente se adhería a él después de procedimientos largos. Había creado puntos ciegos elaborados en mis propias habilidades analíticas, porque me había convencido de que aplicar el escepticismo profesional a mi matrimonio sería una traición a la confianza. Me dije a mí misma que una relación sana requería fe, no investigación. Creía que amar significaba darle a alguien el beneficio de la duda, no exigir evidencia para cada afirmación. Esta desconexión fundamental entre mi juicio profesional y personal resultaría ser el error más costoso de mi vida. Mientras ayudaba a los fiscales federales a enviar a prisión a los malversadores de fondos, mi propio esposo estaba malversando los recursos de nuestro matrimonio, robando tiempo, intimidad emocional y comunicación honesta para invertir en una relación que se burlaba de todo lo que yo creía que habíamos construido juntos. La mujer que podía rastrear millones de dólares a través de complejos esquemas internacionales de lavado de dinero no podía ver que su esposo estaba lavando su afecto mediante un elaborado sistema de mentiras y desvíos. La investigadora que podía identificar documentos fraudulentos con una sola mirada no podía reconocer que las historias de su esposo sobre sus actividades diarias eran una ficción más creativa que la mayoría de las novelas. Pero esto es lo que James no entendió sobre mi naturaleza analítica. Una vez que finalmente empecé a hacer las preguntas correctas, una vez que mis instintos profesionales superaron mis puntos ciegos personales, apliqué la misma minuciosidad metódica a la investigación de su traición que la que apliqué a mis casos de fraude más complejos. Y una vez que descubrí la verdad, utilicé todas las habilidades que desarrollé durante 15 años de contabilidad forense para asegurarme de que se hiciera justicia con la misma precisión con la que expuse a criminales corporativos.
La misma atención al detalle que me había hecho excepcional en descubrir fraudes financieros me hizo absolutamente devastadora al orquestar la revelación perfecta del engaño conyugal. James cometió un error crítico en su evaluación de riesgos. Olvidó que su esposa se especializaba en asegurarse de que las personas que pensaban que eran demasiado inteligentes para ser atrapadas aprendieran cuán equivocadas estaban. Los cambios comenzaron tan gradualmente que me convencí de que eran la evolución natural de un matrimonio largo. Después de 11 años juntos, parecía razonable que nuestras rutinas cambiaran, que las exigencias del trabajo de James aumentaran y que nos acomodáramos en ritmos más independientes. Lo que no reconocí en ese momento fue que estaba presenciando la implementación cuidadosa de una estrategia de engaño lo suficientemente sofisticada como para impresionar a los criminales de cuello blanco a quienes había dedicado mi carrera a perseguir. Todo comenzó cuando el cronograma de cirugías de James se volvió cada vez más impredecible. Durante los primeros 9 años de nuestro matrimonio, sus días quirúrgicos seguían patrones relativamente constantes. Los martes y jueves eran típicamente sus días de mayor carga quirúrgica, reservando los lunes para consultas y los viernes para seguimientos. Las emergencias de fin de semana eran realmente raras, salvo cuando estaba de guardia, lo que ocurría aproximadamente cada 6 semanas. Pero hace unos 8 meses, James empezó a mencionar con más frecuencia cirugías de último minuto, procedimientos de emergencia que requerían que permaneciera en el hospital hasta las 10 u 11 de la noche, casos complejos que necesitaban su atención inmediata los sábados por la mañana, consultas quirúrgicas que, de alguna manera, requerían su presencia en horarios inusuales en los que normalmente otros médicos cubrirían las tareas rutinarias. Debería haberme preguntado por qué un especialista en medicina deportiva de repente tenía que lidiar con tantos casos de emergencia. Los atletas rara vez requieren cirugía, salvo lesiones traumáticas, y esos casos usualmente van a cirujanos traumatólogos, no a especialistas como James. Pero me había acostumbrado tanto a confiar en su criterio profesional que aceptaba sus explicaciones sin analizarlas. Los viajes también empezaron a aumentar casi al mismo tiempo. James siempre había asistido a congresos médicos. Era esencial para mantener su certificación y estar al tanto de los avances en medicina deportiva. Pero de pronto surgieron conferencias de las que nunca había oído hablar, en ciudades improbables, seminarios de fin de semana en Albany, talleres de 3 días en Burlington, simposios educativos en Providence, que requerían salir un viernes por la tarde y volver un domingo por la noche. Cuando sugerí acompañarlo a algunos de estos viajes para convertirlos en escapadas románticas, como solíamos hacer, James siempre tenía una excusa razonable. Las conferencias eran demasiado intensas y requerían su total concentración. Los lugares eran remotos y no adecuados para cónyuges. Los horarios eran demasiado exigentes para tener tiempo a solas. Empecé a cenar sola 3 o 4 noches por semana, algo que nunca había sucedido antes en nuestro matrimonio. James enviaba un mensaje alrededor de las 6:30 p.m., disculpándose por otro retraso inesperado y sugiriendo que comiera sin él. Llegaba después de las 9, diciendo que había comido algo rápido en la cafetería del hospital y que estaba demasiado exhausto para hablar del día. Nuestras rutinas de fin de semana, que habían sido sagradas durante nuestro matrimonio, también comenzaron a desintegrarse. Las salidas de los sábados por la mañana a buscar antigüedades se volvieron imposibles porque James necesitaba revisar grabaciones quirúrgicas o ponerse al día con notas de pacientes. Los almuerzos dominicales con amigos fueron cancelados una y otra vez por emergencias. Nuestra tradición de preparar juntos la cena del domingo se convirtió en una actividad solitaria mientras James atendía llamadas urgentes o casos que supuestamente no podían esperar hasta el lunes. Los cambios físicos fueron sutiles, pero inconfundibles para alguien que había estado casada con el mismo hombre durante 11 años. James comenzó a ducharse inmediatamente al llegar a casa, diciendo que el ambiente hospitalario lo hacía sentirse contaminado. Esto era nuevo. Durante años, solía cambiarse de ropa y relajarse con una copa de vino antes de ducharse por la noche. Sus hábitos de aseo personal también cambiaron.
Empezó a usar una colonia diferente, más cara y sofisticada, que la fragancia sutil que había usado durante años. Sus citas para el cabello se volvieron más frecuentes, pasando de cada 6 semanas a cada 4, a menudo durante los almuerzos en días laborales en vez de los fines de semana. James comenzó a cuidar más su vestimenta de maneras que parecían profesionales, pero que tenían una sensación diferente. Compró varios trajes nuevos, alegando que los que usaba le parecían anticuados cuando se reunía con deportistas destacados y sus agentes. Compró corbatas caras, cambió su reloj y comenzó a llevar un maletín diferente, de cuero, en lugar del práctico maletín de nylon que había usado durante todo nuestro matrimonio. Los cambios tecnológicos deberían haber despertado mis sospechas profesionales de inmediato. James comenzó a proteger su teléfono de maneras que violaban nuestros patrones habituales de intercambio digital casual. Durante años, usamos nuestros teléfonos indistintamente, revisando mensajes mientras el otro conducía, respondiendo llamadas cuando alguien estaba en la ducha, compartiendo fotos y actualizaciones del calendario sin pensar 2 veces en la privacidad. De repente, el teléfono de James siempre estaba boca abajo durante la cena. Lo llevaba consigo al baño, algo que nunca había hecho antes. Cuando zumbaba durante nuestras conversaciones, lo miraba con una expresión que no podía interpretar. No era molestia por ser interrumpido, sino algo más parecido a anticipación mezclada con ansiedad. Sus hábitos informáticos también cambiaron. James siempre había sido despreocupado y dejaba su computadora portátil abierta en la casa, y a menudo me pedía que revisara su correo electrónico o calendario cuando estaba ocupado con otras tareas. Pero comenzó a cerrarla cada vez que salía de la habitación, protegiendo con contraseña archivos que nunca antes habían sido protegidos y dedicando cantidades inusuales de tiempo a lo que, según él, eran proyectos de investigación que requerían una concentración intensa. Los extractos de las tarjetas de crédito comenzaron a mostrar cargos que no se alineaban con nuestros patrones de gasto habituales. Restaurantes en Hartford que, según James, eran lugares convenientes para reunirse con colegas entre turnos en el hospital. Las compras de gasolina en los pueblos a los que supuestamente asistía a conferencias de fin de semana. Los gastos de hotel que parecían excesivos para los modestos alojamientos que solía elegir para sus viajes profesionales. Cuando pregunté sobre estos gastos durante nuestra revisión financiera mensual, una práctica que habíamos mantenido durante todo nuestro matrimonio para asegurarnos de que estábamos cumpliendo con nuestras metas de ahorro, James proporcionó explicaciones que fueron lo suficientemente detalladas para sonar creíbles, pero lo suficientemente vagas para evitar la verificación. Cenas profesionales con colegas visitantes, eventos de networking que requerían alojamiento mejorado, tarifas de conferencias que incluían paquetes de comidas premium. Lo más devastador de todo fueron los cambios emocionales que no pude cuantificar, pero que sentí en cada interacción. James se distanció de maneras que eran casi imperceptibles. Todavía cariñoso, atento, el hombre encantador con el que me había casado, pero de alguna manera realizando estas conductas en lugar de sentirlas naturalmente. Nuestras conversaciones se volvieron más superficiales, centradas en la logística y los horarios en lugar de la conexión intelectual más profunda que siempre había definido nuestra relación. El hombre que una vez había sentido genuina curiosidad por mis casos de contabilidad forense comenzó a ofrecer respuestas distraídas cuando compartía detalles sobre mi trabajo. El marido que previamente recordaba cada detalle de mis complejas investigaciones comenzó a olvidar hechos básicos sobre casos que había mencionado múltiples veces. El socio que una vez había participado en largas discusiones sobre la psicología humana y el engaño comenzó a cambiar de tema cada vez que mencionaba ideas profesionales sobre cómo las personas justifican la traición a la confianza. Me dije a mí misma que estos cambios reflejaban la evolución natural en un matrimonio maduro. Me convencí de que el mayor enfoque de James en su carrera era una ambición admirable, que su necesidad de espacio personal reflejaba una independencia saludable y que su distracción durante nuestras conversaciones simplemente significaba que estaba procesando desafíos profesionales importantes. Pero en lo más profundo de mi mente analítica,
Los mismos instintos que me habían hecho excepcional en la detección del fraude estaban registrando patrones que no se alineaban con las explicaciones que yo aceptaba. Estaba viendo anomalías que habrían desencadenado una investigación inmediata en cualquier contexto profesional, pero decidí explicarlas porque la alternativa era demasiado devastadora para considerarla. Lo que aún no entendía era que James no solo estaba cambiando, sino que estaba creando sistemáticamente la infraestructura necesaria para mantener una doble vida. Cada modificación de su rutina, cada nuevo hábito, cada comportamiento alterado, era un componente cuidadosamente calculado de una estrategia de engaño que habría impresionado a los criminales financieros más sofisticados que jamás haya investigado. El momento que hizo añicos mi ignorancia voluntaria se produjo un martes por la noche de octubre, durante lo que debería haber sido una tarea doméstica, rutinaria, que había realizado incontables veces a lo largo de nuestro matrimonio. Estaba en nuestro dormitorio principal preparando la ropa de James para su próxima conferencia de fin de semana en Burlington, o lo que yo creía que era una conferencia en Burlington, cuando descubrí algo que hizo que toda explicación racional que había estado construyendo se derrumbara como un castillo de naipes. James estaba abajo en su oficina en casa, supuestamente revisando las notas quirúrgicas para los procedimientos del día siguiente, mientras yo revisaba metódicamente su ropa para asegurarme de que tenía todo lo necesario para lo que había descrito como simposio ortopédico intensivo de 3 días. Me había encargado de este tipo de preparación para viajes durante años, y me enorgullezco de mi atención a los detalles y mi capacidad de anticipar sus necesidades incluso antes de que él se diera cuenta de lo que había olvidado empacar. Cuando metí la mano en el bolsillo interior de su chaqueta azul marino, la que había usado para cenar con los administradores del hospital la semana anterior, mis dedos encontraron algo que no pertenecía allí. No era una tarjeta de visita, ni un programa de conferencia, ni ninguno de los habituales restos profesionales que se acumulaban en sus bolsillos, sino un pequeño y costoso trozo de papel que hizo que mi sangre se convirtiera en agua helada. Era un portatarjetas del Hotel Grand View Resort and Spa, un refugio exclusivo a unos 90 minutos al norte de Millbrook Heights. El tipo de lugar dirigido a parejas adineradas que buscaban fines de semana románticos, no a profesionales médicos que asistían a conferencias educativas. El tipo de establecimiento que cobra $800 por noche por suites con balcones privados, con vistas a las montañas y jacuzzis en la habitación diseñados para una relajación íntima. Pero no fue la ubicación lo que hizo que mis manos comenzaran a temblar mientras miraba ese pedazo de cartón de aspecto inocente. Era la fecha estampada en el portatarjetas 3 semanas antes, un fin de semana en el que James supuestamente había asistido a un taller de técnicas quirúrgicas en Albany. Un fin de semana en el que me llamó el sábado por la noche para quejarse de la habitación de hotel pequeña y de las instalaciones para conferencias mediocres, describiendo un alojamiento que, al parecer, era tan decepcionante que había considerado regresar a casa antes. Dentro del tarjetero, doblada con una precisión que sugería que había sido atesorada en lugar de guardada descuidadamente, había una nota escrita a mano en un costoso papel de carta. El papel era color crema, con una sutil marca de agua, del tipo que cuesta más por hoja que lo que muchos gastan en una caja entera de tarjetas. La letra era claramente femenina, fluida y elegante, como la de alguien educado en escuelas privadas y con gran cuidado por los detalles. Pero fueron las palabras en sí las que hicieron tambalear todo mi mundo. Mi querido James, el fin de semana pasado fue absolutamente mágico. Sigo reviviendo cada momento que compartimos. El amanecer desde nuestro balcón, el champán junto a la chimenea, la forma en que me hiciste sentir como la mujer más hermosa del mundo. No puedo esperar a que dejemos de escondernos y construyamos la vida que hemos soñado. Todo mi amor, siempre. Rachel. Leí esas palabras 3 veces antes de que mi mente analítica pudiera procesar sus implicaciones. No era un coqueteo casual ni un desliz momentáneo. Era evidencia de una relación prolongada, con escapadas románticas, planes futuros y un nivel de intimidad emocional que debía pertenecer solo a nuestro matrimonio. Rachel, aparentemente,
Estaba tan segura de su lugar en la vida de James que ya se imaginaba un futuro juntos, sin secretos. Mi formación en contabilidad forense se activó automáticamente. El mismo enfoque metódico con el que había analizado miles de delitos financieros durante los últimos 15 años. Fotografié la nota y el tarjetero con mi teléfono, documentando la evidencia antes de colocarlo todo exactamente como lo había encontrado. James no podía saber que había descubierto su secreto, no hasta que comprendiera la magnitud total de su engaño. Y aunque mis instintos profesionales tomaron el control, el golpe emocional fue devastador de formas que no estaba preparada para enfrentar. Esto no era solo una infidelidad, era una traición sistemática, cuidadosamente construida durante meses, quizás años. James no había cometido un error. Había creado una vida paralela con alguien que claramente creía tener derecho a su futuro. La mujer que escribió esa nota no era una aventura pasajera. Era alguien que esperaba pasar de amante secreta a compañera legítima. Alguien a quien se le prometió lo suficiente como para creer que mi matrimonio era solo un obstáculo a superar. Pasé la siguiente hora sentada en el suelo de nuestro dormitorio, rodeada de la ropa de James y sus materiales de conferencia, tratando de reconciliar la evidencia con lo que yo creía sobre mi marido. El mismo hombre que me apoyó en 3 fracasos, celebró cada ascenso mío, y con quien construí lo que pensaba era una sociedad inquebrantable. La traición fue tan completa, tan meticulosamente planificada, que me obligó a cuestionar cada interacción del último año. ¿Cuántas cirugías de emergencia habían sido cenas con Rachel? ¿Cuántas conferencias fueron escapadas románticas? ¿Cuántas noches en el hospital las pasó en otra cama, planeando un futuro que no me incluía? Pero junto al dolor surgió algo más, una furia fría y precisa que conocía bien de mi trabajo. La misma mente que había desenmascarado fraudes complejos ya comenzaba a formular preguntas clave. ¿Quién era Rachel? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Qué promesas le hizo James? ¿Qué mentiras dijo sobre nuestro matrimonio? Mientras colgaba de nuevo la ropa de James y restauraba el dormitorio, tomé una decisión que cambiaría mi vida. No lo confrontaría de inmediato, ni le permitiría controlar la narrativa. En cambio, investigaría su traición con el mismo rigor que aplicaba a mis casos más difíciles. Descubriría cada detalle, documentaría cada mentira, reuniría evidencia suficiente para que cuando se enfrentara a la verdad, no pudiera negarlo ni manipular la situación. La mujer que había pasado 15 años desmantelando fraudes estaba a punto de aplicar sus habilidades al caso más importante de su vida. James cometió el error de subestimar mis capacidades. Olvidó que su esposa era experta en atrapar a personas que se creían demasiado listas para ser descubiertas. La investigación estaba por comenzar, y esta vez lo que estaba en juego no era solo dinero o reputación, era mi verdad, y pensaba ganarla con una contundencia devastadora. Rachel no tenía idea de que su nota de amor cuidadosamente escrita había iniciado la investigación de engaño más meticulosa que ella o James enfrentarían jamás. El juego había cambiado, y ahora competían contra alguien que nunca había perdido un caso en 15 años. Esa noche, tras documentarlo todo, me senté en mi oficina hasta las 3 de la mañana, diseñando el plan para la investigación más exhaustiva de mi carrera. Mi primer paso, crear un entorno digital seguro donde pudiera investigar sin dejar rastro en nuestros dispositivos compartidos. A la mañana siguiente, fui a Best Buy y compré una computadora portátil en efectivo. Configuré cuentas de correo electrónico y sistemas de almacenamiento en la nube completamente separados que James nunca descubriría. Las mismas técnicas que usaba para proteger información confidencial de mis clientes, ahora protegerían mi investigación del hombre que me había estado mintiendo sistemáticamente durante meses. La identidad completa de Rachel se convirtió en mi prioridad inicial. Con solo un nombre de pila y la evidencia de un gusto caro, sugerido por su papelería y su elección de hoteles de lujo, comencé el tipo de investigación sistemática de antecedentes que me había hecho legendaria entre mis colegas de Peden & Associates,
Si ella estaba involucrada con James, probablemente se movía en círculos profesionales o sociales similares, lo que significaba que podía rastrearla a través de las redes interconectadas de la afluente comunidad de Millbrook Heights. Comencé con el sitio web del Grandview Resort and Spa, investigando sus servicios para huéspedes y su calendario de eventos para comprender qué tipo de clientela atraían. El complejo se especializaba en escapadas románticas para profesionales adinerados y ofrecía paquetes que incluían tratamientos de spa para parejas, cenas privadas y programas de retiro de fin de semana. Los testimonios de sus invitados incluían fotografías de parejas atractivas celebrando aniversarios, compromisos y lo que el sitio web llamaba eufemísticamente experiencias de renovación de relaciones. La presencia del resort en las redes sociales me proporcionó mi primer gran avance. Su cuenta de Instagram presentaba regularmente fotos de invitados etiquetadas con permiso que mostraban parejas felices disfrutando de diversas comodidades. Pasé horas navegando por meses de publicaciones buscando imágenes que pudieran incluir a James o proporcionar pistas sobre la identidad de Rachel. Después de 3 semanas de investigación, encontré lo que buscaba. Una foto de mediados de septiembre mostraba a un grupo de invitados en el evento de cata de vinos del resort, y al fondo, parcialmente oculta por los demás asistentes, había una mujer cuyo perfil coincidía con la elegante letra que había visto en aquella nota devastadora. Ella era deslumbrante, como puede serlo una mujer exitosa y bien cuidada de alrededor de 30 años. Cabello castaño rojizo, perfectamente peinado, joyas caras y el tipo de postura segura que sugería que estaba acostumbrada a la atención y la admiración. Pero fue su compañero quien me hizo encoger el estómago al reconocerlo. James estaba de pie junto a ella, con su mano descansando posesivamente sobre su espalda baja, su expresión más relajada y genuinamente feliz de lo que lo había visto en meses. No estaban tratando de ocultar su intimidad. Simplemente no sabían que estaban siendo fotografiados para el material promocional del resort. Los metadatos de las fotos revelaron que habían sido tomadas un fin de semana cuando James afirmó estar asistiendo a un seminario de educación continua en Hartford. Según mis meticulosos registros, me había llamado ese sábado por la noche para quejarse de la calidad del restaurante, del hotel y de las aburridas conferencias sobre los avances en cirugía artroscópica. Mientras supuestamente estaba disfrutando de una comida de conferencia de calidad inferior, en realidad estaba disfrutando de una cata de vinos con su amante en uno de los retiros románticos más exclusivos de Nueva Inglaterra. Mis habilidades de contabilidad forense hicieron que identificar a Rachel fuera sorprendentemente sencillo una vez que tuve su fotografía. Mejoré la imagen utilizando un software profesional, centrándome en detalles distintivos de joyas y ropa que sugerían marcas y precios específicos. Su reloj era un Cartier Tank. Sus pendientes parecían ser de Tiffany & Co. y su chal de cachemira parecía sacado de la última colección de Brunello Cucinelli. No fueron compras impulsivas ni regalos de un admirador. Representaban el tipo de gasto de lujo sostenido que sugería una riqueza personal importante o un benefactor muy generoso. O bien Rachel tenía medios independientes que le permitían comprar esos artículos, o James había sido más generoso financieramente con su amante de lo que me había dado cuenta al revisar los resúmenes de nuestras tarjetas de crédito. El gran avance se produjo cuando comparé el registro de huéspedes del complejo con las listas de miembros de clubes y organizaciones exclusivas en el área metropolitana de Hartford. Utilizando bases de datos profesionales a las que accedí a través de las cuentas de investigación de mi empresa, comencé a construir un perfil de mujeres llamadas Rachel que se movían en círculos en los que podrían encontrar a un cirujano ortopédico exitoso. El nombre de Rachel Montgomery apareció en la lista de miembros del Millbrook Tennis Club, la misma instalación exclusiva donde James jugaba 2 veces por semana y donde habíamos asistido a numerosos eventos sociales a lo largo de los años. También figuraba como patrocinadora y mecenas de la Orquesta Sinfónica de Hartford, una organización que organizaba galas anuales donde los profesionales médicos frecuentemente compraban mesas para establecer contactos y con fines sociales.
Pero el detalle que hizo que todo encajara fue su inclusión en el directorio médico de Connecticut. Rachel Montgomery, fisioterapeuta, especializada en rehabilitación de medicina deportiva, con una práctica enfocada en el tratamiento de atletas profesionales e individuos de alto rendimiento que se recuperan de procedimientos ortopédicos. La conexión profesional lo explicó todo y hizo que la traición fuera infinitamente más devastadora. Rachel no era una mujer cualquiera que James hubiera conocido en un bar o evento social. Se trataba de una colega cuyo trabajo complementaba el suyo, alguien con quien se topaba regularmente a través de recomendaciones de pacientes y consultas profesionales. Su relación tenía la cobertura perfecta de una colaboración médica legítima, al tiempo que brindaba infinitas oportunidades de reuniones privadas disfrazadas de necesidad profesional. Durante las semanas siguientes, utilicé todas las técnicas de investigación que dominaba durante 15 años de contabilidad forense para construir una comprensión integral de la relación de James y Rachel. Rastreé sus patrones de comunicación a través de registros de telecomunicaciones, mapeé sus itinerarios de viaje usando reservas de hoteles y restaurantes, y documenté sus interacciones financieras a través de análisis de tarjetas de crédito que revelaron un patrón de gastos coordinados. El alcance de su engaño fue impresionante en su sofisticación. Habían tenido cuidado de evitar rastros digitales obvios, comunicándose a través de aplicaciones de mensajería encriptadas y reuniéndose en lugares que no los conectarían inmediatamente entre sí. James había estado financiando su relación a través de adelantos de efectivo y tarjetas prepagas que no aparecerían en nuestros estados de cuenta conjuntos, mientras que Rachel había sido igualmente cuidadosa de evitar crear evidencia obvia de su participación. Pero su mismo cuidado creó patrones que mi ojo entrenado podía reconocer y analizar. El momento en que James retiró efectivo coincidió perfectamente con las publicaciones de Rachel en las redes sociales sobre restaurantes caros y destinos de fin de semana. Su viaje a la conferencia coincidió con las fotos de sus vacaciones en los mismos resorts de lujo. Sus horarios de cirugía de emergencia coincidían con su disponibilidad según lo determinado por su calendario de citas profesionales. Lo más dañino de todo fue la evidencia que descubrí sobre sus planes futuros. Rachel había estado disolviendo silenciosamente sus asociaciones profesionales y reduciendo su carga de pacientes, preparándose para lo que parecía ser un cambio de vida significativo. James había estado investigando oportunidades inmobiliarias en otros estados, aparentemente con fines de inversión, pero con un enfoque en áreas donde Rachel tenía conexiones familiares. La investigación reveló que mi marido no solo había estado teniendo una aventura, se había estado preparando metódicamente para abandonar nuestro matrimonio por una vida completamente diferente con una mujer que creía que era su verdadera compañera. El fin de semana en Grandview Resort no había sido un placer culpable. Había sido una misión de reconocimiento para su futuro compartido. Cuando terminé de reunir pruebas, tenía suficiente documentación para destruir por completo su reputación personal y profesional. Pero simplemente exponer su romance no fue suficiente justicia para el elaborado engaño que habían construido. Ambos habían invertido mucho tiempo y energía en construir su relación secreta mientras mentían sistemáticamente a todos los que confiaban en ellos. Lo que merecían no era solo exposición, merecían el tipo de humillación orquestada con precisión que garantizaría que su traición se convirtiera en una advertencia para cualquiera que pensara que podía construir engaños tan sofisticados. La cena que finalmente los destruiría a ambos comenzaba a tomar forma en mi mente y sería lo suficientemente magistral como para hacer que mis investigaciones de fraude más complejas parecieran simples en comparación. El plan que se cristalizó en mi mente durante las semanas siguientes era más complejo que cualquier investigación de fraude que hubiera llevado a cabo, requiriendo la misma atención metódica a los detalles, pero con la complejidad añadida de la psicología humana y la dinámica social. Ya no estaba simplemente reuniendo pruebas, estaba orquestando una revelación que garantizaría el máximo impacto y responsabilidad para todos los involucrados.
El concepto de la cena surgió de una conversación que escuché entre James y su colega, la doctora Patricia Henley, sobre su próxima conferencia médica en Boston. Patricia mencionó que su esposo Michael se uniría a ella durante el fin de semana, convirtiendo el viaje profesional en una escapada romántica. La forma informal en que habló sobre combinar negocios y placer desencadenó una idea que se convertiría en la base de toda mi estrategia. Comencé a investigar la vida personal de Rachel Montgomery con la misma minuciosidad sistemática que aplicaba al analizar las estructuras financieras corporativas. A través de una investigación cuidadosamente elaborada en las redes sociales y búsquedas en redes profesionales, descubrí que Rachel estaba casada con el Dr. Michael Montgomery, un exitoso cardiólogo del Hospital General de Hartford. Más importante aún, su quinto aniversario de bodas se acercaba en noviembre, y Rachel había estado publicando pistas cada vez más elaboradas sobre esperar algo especial para conmemorar el hito. La ironía era perfecta y devastadora. Mientras Rachel tenía una aventura con mi marido, al mismo tiempo mantenía la fachada de una esposa amorosa que esperaba que su propio marido celebrara su matrimonio con gestos románticos y regalos caros. La mujer que estaba destruyendo activamente mi matrimonio aparentemente confiaba en que el suyo seguía siendo seguro y digno de celebración. El perfil profesional de Michael Montgomery reveló que era exactamente el tipo de hombre que quedaría devastado al enterarse de la traición de su esposa. Su perfil de LinkedIn mostraba su participación en comités de ética médica y fundaciones benéficas centradas en servicios familiares. Su presencia en las redes sociales mostraba a un esposo devoto que regularmente publicaba fotos admirativas de Rachel en varios eventos, siempre con subtítulos que enfatizaban lo afortunado que se sentía de estar casado con una mujer tan realizada y hermosa. La base de mi plan requería reunir a ambos cónyuges traicionados en un entorno donde la verdad pudiera surgir de forma natural, con suficientes testigos para evitar cualquier intento de negación o control de daños. Pero simplemente, organizar un encuentro entre Michael y yo no crearía el impacto dramático que buscaba. Necesitaba un escenario en el que James y Rachel se vieran obligados a mantener su engaño y al mismo tiempo quedaran expuestos a las mismas personas a las que habían estado traicionando. La solución llegó a través de mi red profesional en Peaton Associates. Mi colega Sarah Chen mencionó que su esposo David estaba organizando un simposio de ética médica que reuniría a médicos de diversas especialidades para discutir los límites profesionales y la integridad personal en entornos de atención médica. El simposio estaba programado para el fin de semana anterior al Día de Acción de Gracias, y David estaba reclutando activamente a médicos destacados para participar en paneles de discusión. Me ofrecí voluntariamente para ayudar con la coordinación del evento, ofreciendo mis habilidades organizativas y conexiones sociales para garantizar que el simposio atrajera a asistentes influyentes. Más importante aún, utilicé mi posición para influir en la lista de invitados y en la disposición de los asientos para la cena formal que concluiría el fin de semana del simposio. Mediante una cuidadosa manipulación del proceso de invitación, me aseguré de que tanto James como Michael Montgomery recibieran invitaciones personales para participar en el simposio. La experiencia de James en medicina deportiva lo convirtió en la elección lógica para un panel sobre el tratamiento de atletas de alto rendimiento, mientras que la experiencia de Michael en ética médica lo calificó perfectamente para debates sobre integridad profesional y gestión de límites. La cena del simposio se llevaría a cabo en el Millbrook Country Club, el mismo lugar donde James y yo habíamos celebrado nuestra boda 11 años antes. El simbolismo no fue accidental. Quería que nuestro matrimonio se destruyera en el mismo lugar donde habíamos prometido honrarnos y cuidarnos mutuamente por el resto de nuestras vidas. Pero la cena del simposio por sí sola no fue suficiente para mis propósitos. Necesitaba que Rachel también estuviera presente, y necesitaba que ella no fuera consciente en absoluto de la trampa en la que estaba cayendo. Esto requirió una estrategia separada pero coordinada que aprovechó su vanidad profesional y sus ambiciones sociales.
Creé una oportunidad de consultoría ficticia a través de una empresa fantasma que establecí utilizando técnicas que había aprendido durante las investigaciones de recuperación de activos, haciéndome pasar por representante de un exclusivo retiro de bienestar que planeaba expandirse a la rehabilitación de medicina deportiva. Me acerqué a Rachel para ofrecerle servicios de consulta experta para el diseño de sus nuevas instalaciones. La reunión de consulta se programó para el mismo fin de semana que el simposio médico, con una cena de presentación que le permitiría a Rachel establecer contactos con posibles inversores y profesionales médicos que podrían derivar pacientes a su práctica. Le sugerí que invitara a su esposo a unirse a ella, enfatizando que las oportunidades de establecer contactos también podrían beneficiar su práctica de cardiología. La respuesta de Rachel superó mis expectativas. Ella no solo estaba entusiasmada con la oportunidad de consultoría, sino que también estaba ansiosa por aprovechar la cena como una oportunidad para mostrar su experiencia y sus conexiones sociales. Incluso preguntó si podía sugerir asistentes adicionales que pudieran estar interesados en el concepto de retiro de bienestar, lo que me dio la oportunidad perfecta para mencionar que el Dr. James Ashford estaría presente como posible inversor. Las piezas iban encajando con satisfactoria precisión. James asistiría a la cena del simposio creyendo que era una obligación profesional rutinaria. Michael se uniría a su esposa pensando que estaba apoyando el desarrollo de su negocio mientras expandía su propia red profesional. Rachel llegaría segura de que estaba participando en una oportunidad de consultoría lucrativa que haría avanzar su carrera. Ninguno de ellos se daría cuenta de que estaban asistiendo a la exposición de adulterio más cuidadosamente orquestada en la historia de Millbrook Heights, presenciada por docenas de médicos prominentes que se asegurarían de que las consecuencias se extendieran mucho más allá de la vergüenza personal y tuvieran consecuencias profesionales. Pero organizar la lista de invitados fue solo el comienzo de mi preparación. Necesitaba asegurarme de que la revelación fuera innegable y devastadora, con evidencia suficiente para evitar cualquier intento de manipulación o control de daños. Esto requirió vigilancia y documentación adicional que capturara la relación de James y Rachel de maneras que no pudieran explicarse como colaboración profesional o amistad inocente. Contraté a Elena Rodríguez, la misma investigadora privada que mi colega había utilizado durante su proceso de divorcio, para realizar vigilancia selectiva durante las semanas previas a la cena del simposio. La experiencia de Elena en la aplicación de la ley y su discreción con clientes de alto perfil la hacían perfecta para reunir el tipo de evidencia que resistiría el escrutinio que esperaba seguir. La investigación de Elena reveló que James y Rachel se habían vuelto descuidados en su confianza, reuniéndose regularmente en restaurantes caros en todo Hartford e incluso realizando viajes de fin de semana a destinos de lujo sin molestarse en mantener su seguridad operativa anterior. Su comportamiento sugería que creían que su engaño era tan sofisticado que ya no necesitaban preocuparse por ser detectados. El elemento final de mi plan implicó coreografiar cuidadosamente los eventos de la noche para asegurar el máximo impacto dramático. Necesitaría presentar la evidencia en el momento preciso. Con todas las partes presentes y sin posibilidad de escape o desvío, el momento sería crucial. Si era demasiado pronto, James o Rachel podrían encontrar formas de minimizar el daño. Demasiado tarde y los demás invitados podrían irse antes de presenciar la revelación completa. A medida que se acercaba el fin de semana del simposio, sentí la misma combinación de energía nerviosa y enfoque analítico que precedió a mis presentaciones profesionales más importantes. Cada detalle había sido planeado y verificado, cada contingencia anticipada y preparada. La evidencia era abrumadora. Los testigos estaban perfectamente posicionados y el entorno garantizaría que las consecuencias se extendieran mucho más allá de la devastación emocional inmediata. James y Rachel habían construido su relación prestando especial atención al secreto y la seguridad, pero habían subestimado las capacidades de investigación de alguien que se especializaba en exponer engaños sofisticados. Su elaborado romance estaba a punto de ser diseccionado con precisión quirúrgica
frente a una audiencia que garantizaría que su traición se convirtiera en parte permanente de su legado profesional y social. La cena que destruiría 2 matrimonios y múltiples carreras estaba ahora a menos de 72 horas de distancia, y yo estaba lista para impartir justicia con la misma meticulosidad metódica que me había hecho legendaria en el mundo de la contabilidad forense. Aquella noche de la cena del Simposio de Ética Médica llegó con la nítida claridad de finales de noviembre en Connecticut. El tipo de noche en la que cada detalle parecía nítido y definido en el contexto del comienzo del invierno. Me paré frente al espejo de mi dormitorio, ajustándome el vestido de seda azul medianoche que había elegido específicamente para esta ocasión, suficientemente elegante para la cena formal, pero con líneas limpias que sugerían precisión y control en lugar de vulnerabilidad. Mi reflejo mostró a una mujer que parecía serena y profesional, sin revelar nada de la furia calculada que se había estado acumulando durante semanas. La investigadora que había pasado meses documentando la traición de su marido estaba a punto de realizar la presentación más importante de su carrera, y yo tenía la intención de realizarla con una eficacia devastadora. James había salido de la casa 2 horas antes, alegando que necesitaba revisar sus notas del panel antes de la cena del simposio. En realidad, sabía por los informes de vigilancia de Elena que se encontraría con Rachel en el Grand View Resort para lo que creían que sería su último encuentro secreto antes de pasar a una relación más abierta. No tenían idea de que su tarde romántica estaba siendo documentada por un equipo de vigilancia de nivel profesional que proporcionaría las piezas finales de evidencia para la revelación de esta noche. El Millbrook Country Club bullía con la sofisticada energía de la élite médica de Connecticut, reunida para lo que esperaban que fuera una cena profesional de rutina. Médicos distinguidos y sus esposas llenaron el elegante salón de baile, creando el escenario perfecto para la catástrofe social que estaba a punto de orquestar. No se me escapó la ironía de destruir mi matrimonio en la misma habitación donde lo había celebrado 11 años antes. Parecía como completar un círculo que se había roto mediante el engaño y que ahora se cerraría con la verdad. Llegué exactamente a tiempo, posicionándome cerca de la entrada donde podía observar a los otros actores clave mientras hacían su entrada. El plano de asientos que había organizado cuidadosamente a través de mi rol de coordinación voluntaria garantizaría que todos los personajes principales en el drama de esta noche estuvieran posicionados para tener el máximo impacto cuando surgiera la verdad. Michael Montgomery llegó primero, con una apariencia distinguida gracias a su traje negro perfectamente confeccionado y su cabello plateado que añadía seriedad a su actitud cálida. Se movía entre la multitud con la confianza natural de alguien que pertenecía a esos círculos sociales, deteniéndose para charlar con sus colegas y presentándose a médicos que no había conocido antes. Su afecto genuino por su esposa era evidente en la forma en que miraba constantemente su reloj, claramente esperando la llegada de Rachel. Cuando me acerqué para presentarme como coordinador del evento, el entusiasmo de Michael fue al mismo tiempo conmovedor y desgarrador. Me agradeció efusivamente por organizar una reunión tan impresionante, mencionando lo emocionada que estaba Rachel por las oportunidades de establecer contactos y lo orgulloso que estaba de sus logros profesionales. El hombre no tenía idea de que su amada esposa estaba actualmente en la suite de un hotel de lujo con el esposo de otra mujer, preparándose para lo que ella creía que sería su último encuentro secreto. James llegó 20 minutos después y sentí una fría satisfacción viéndolo recorrer la habitación con una ansiedad apenas disimulada. Obviamente esperaba una cena pequeña e íntima donde pudiera mantener un control cuidadoso sobre sus interacciones y evitar cualquier situación que pudiera comprometer su engaño cuidadosamente construido. En cambio, se encontró en un salón de baile lleno de médicos influyentes que lo conocían a él y a Michael profesionalmente, creando exactamente el tipo de campo minado social de alto riesgo que yo había planeado. Cuando James vio a Michael al otro lado de la habitación, su rostro se puso visiblemente pálido. Incluso desde la distancia, pude verlo calculando los riesgos de la situación,
tratando de determinar si su presencia en el mismo evento era casualidad o estaba de alguna manera conectada con su relación con Rachel. Se acercó a mí con forzada naturalidad, preguntando por la lista de invitados y expresando sorpresa por la asistencia inesperada de ciertos colegas. Respondí con fingida inocencia, explicando que el simposio había atraído más interés del previsto y que se habían hecho varias adiciones de último momento para dar cabida a médicos destacados que habían solicitado invitaciones. La incomodidad de James era palpable cuando se dio cuenta de que había perdido el control de la dinámica social de la velada antes incluso de que comenzara. La entrada de Rachel 30 minutos después creó el tipo de interrupción sutil que solo las personas con habilidades de observación entrenadas notarían. Ella lucía absolutamente impresionante con un vestido verde esmeralda que enfatizaba su cabello castaño rojizo y su porte seguro, pero su compostura se quebró un poco cuando vio a James y Michael en la misma habitación. La mujer que había sido tan cuidadosa en mantener la seguridad operativa de repente se encontró navegando en una situación social que podría exponer su engaño con una sola palabra o gesto descuidado. Observé con aprecio profesional cómo Rachel intentaba gestionar la compleja dinámica de saludar afectuosamente a su marido mientras evitaba cualquier interacción con James que pudiera sugerir una familiaridad inapropiada. Su solución fue posicionarse estratégicamente cerca de la barra, donde podía vigilar a ambos hombres y mantener la apariencia de circulación social informal. La disposición de los asientos para la cena que había organizado colocó a Michael directamente frente a donde se sentaría Rachel, lo que garantizaba que tendría una vista sin obstáculos de las reacciones de su esposa durante toda la velada. James estaba posicionado 2 asientos a la derecha de Rachel, lo suficientemente cerca para que su lenguaje corporal fuera obvio para los invitados observadores, pero no tan cerca como para sugerir una coordinación deliberada. Mientras se servía el primer plato, una delicada sopa de calabaza, que parecía absurdamente civilizada dado lo que estaba a punto de suceder, comencé la conversación cuidadosamente planeada que conduciría a la revelación de esa noche. Empecé con observaciones inocentes sobre los desafíos de mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal en carreras médicas exigentes, orientando la discusión hacia la importancia de la confianza y la comunicación en las relaciones profesionales. Michael participó con entusiasmo en la conversación y compartió sus ideas sobre cómo él y Rachel habían afrontado las complejidades de las carreras médicas duales mientras mantenían su sólido matrimonio. Su afecto genuino por su esposa era evidente en cada comentario, haciendo que la incomodidad visible de Rachel fuera cada vez más evidente para cualquiera que prestara atención. James contribuyó mínimamente a la discusión, claramente tratando de evitar decir algo que pudiera crear complicaciones, pero su evidente tensión estaba empezando a atraer la atención de otros invitados, particularmente cuando la conversación giró hacia la importancia de la ética profesional y la integridad personal en la práctica médica. El momento que había estado planeando durante semanas llegó durante el servicio del plato principal. Mientras los camareros se movían alrededor de la mesa, con salmón ahumado y verduras asadas, busqué en mi bolso de noche y saqué el sobre Manila, que contenía meses de trabajo de investigación. El peso de ese sobre representaba no solo una prueba de traición, sino la destrucción total de 2 matrimonios y múltiples reputaciones profesionales. Antes de continuar con el postre, anuncié con mi voz la misma autoridad que había usado durante el testimonio en la Corte Federal. Creo que hay algo importante que todos en esta mesa debemos entender sobre los límites profesionales y la integridad personal. La conversación se fue calmando poco a poco a medida que los invitados percibieron el cambio de tono. Michael parecía curioso pero despreocupado, todavía sin tener idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. James se había puesto completamente rígido, finalmente comprendiendo que su velada cuidadosamente controlada estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Las manos de Rachel temblaban levemente mientras tomaba su copa de vino. Su fachada serena se quebraba bajo la presión de la exposición inminente.
La discusión de esta noche sobre la ética médica me parece particularmente relevante. Continué, abriendo el sobre con deliberada precisión, dado que tenemos un excelente caso de estudio aquí mismo, en nuestra mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido únicamente por los suaves sonidos de los camareros que se movían discretamente por el salón de baile. Todos los invitados a nuestra mesa estaban ahora concentrados totalmente en mis palabras, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. La revelación que destruiría 2 matrimonios y múltiples carreras estaba a punto de comenzar, y yo tenía la intención de comunicarla con la misma minuciosidad metódica que me había hecho legendario en la contabilidad forense. Finalmente se haría justicia, y sería lo suficientemente devastadora como para garantizar que James y Rachel nunca olvidaran las consecuencias de su elaborado engaño. La primera fotografía que coloqué sobre el mantel de lino blanco mostraba a James y Rachel entrando juntos al Grand View Resort 3 horas antes, con el lenguaje corporal inconfundiblemente íntimo y la mano de James descansando posesivamente sobre la espalda baja de Rachel. La imagen era clara, tomada con un equipo de vigilancia profesional que capturaba cada detalle de su familiaridad cómoda. La forma en que Rachel se inclinaba ante el toque de James, la sonrisa satisfecha en su rostro, la evidente soltura de 2 personas que habían hecho esto muchas veces antes. El tenedor de Michael golpeó su plato mientras miraba la fotografía. Su rostro pasó por la confusión, la incredulidad y el horror en cuestión de segundos. No lo entiendo, dijo en voz baja, apenas audible por encima de la tranquila conversación de las mesas cercanas. Rachel me dijo que iba a reunirse con posibles inversores esta tarde. Iba a reunirse con alguien, respondí con una voz firme y fría, pero no con inversores. Coloqué la segunda fotografía junto a la primera. James y Rachel abrazados en el balcón privado del resort, con los rostros vueltos el uno hacia el otro, con ese tipo de atención tierna que revelaba una conexión emocional profunda, no una mera atracción física. Tú sí estabas construyendo algo real, dije, con la voz suavizada por una compasión genuina hacia este hombre cuyo único error fue confiar en su esposa. Pero Rachel, al mismo tiempo, estaba construyendo algo completamente diferente. Rachel finalmente se derrumbó por completo. Las lágrimas corrían por su rostro cuidadosamente maquillado al darse cuenta de que su elaborado engaño no solo había sido descubierto, sino meticulosamente documentado. Nunca quise que sucediera así, sollozó. James y yo nos enamoramos. No pudimos evitarlo. ¿No pudieron evitarlo? La fría furia que había estado conteniendo durante meses finalmente rompió mi compostura profesional. No pudiste evitar mentirle a tu esposo sobre conferencias de fin de semana que no existían. No pudieron evitar robar dinero de nuestras cuentas conjuntas para financiar escapadas románticas. No pudieron evitar planear un futuro juntos mientras fingían ser esposos fieles. El salón de baile había dejado de ser una cena formal. Los invitados en cada mesa observaban abiertamente la espectacular destrucción que se desarrollaba en la nuestra. Teléfonos móviles aparecían discretamente mientras la gente documentaba lo que sin duda se convertiría en el evento social más comentado en la historia de Millbrook Heights. Finalmente, la doctora Patricia Henley intervino. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a manejar crisis médicas. Quizás deberíamos trasladar esta conversación a un lugar más privado, sugirió diplomáticamente. No, dijo Michael con firmeza, sorprendiendo a todos con la intensidad de su voz. Si mi esposa ha estado teniendo una aventura pública con el Dr. Ashford, entonces las consecuencias también deberían ser públicas. Quiero que todos aquí comprendan exactamente con qué tipo de personas se han estado relacionando. James hizo un último intento desesperado por controlar la narrativa, levantándose de su silla con la clase de presencia imponente que solía funcionar en entornos profesionales. Creo que todos deben calmarse y abordar esta situación de forma racional. Las emociones están a flor de piel y la gente dice cosas de las que se arrepentirá. Lo único que lamento, dije, poniéndome de pie para encararlo directamente,
es haber desperdiciado 11 años de mi vida confiando en alguien capaz de este nivel de engaño sistemático. Pero no me arrepiento de haber expuesto la verdad, ni de haberme asegurado de que todos los que necesitan saber sobre tu carácter comprendan exactamente quién eres en realidad. La revelación fue completa, la evidencia abrumadora, y las consecuencias comenzaron a resonar en la sala como las ondas de una piedra arrojada al agua tranquila. Los sofisticados profesionales médicos que se habían reunido para un simposio de ética rutinario presenciaron, en cambio, la destrucción más pública de dos matrimonios en la historia de la comunidad médica de Connecticut. Pero la conmoción inmediata fue solo el principio. A medida que los invitados empezaban a mirar sus teléfonos y a susurrar entre ellos sobre lo que acababan de presenciar, me di cuenta de que las verdaderas consecuencias de la traición de James y Rachel apenas comenzaban a manifestarse. La revelación de la cena fue solo el primer paso de un juego mucho más amplio de responsabilidad profesional y social que transformaría sus vidas de formas que aún no podían comprender. Han pasado 6 meses desde aquella devastadora noche de noviembre en el Millbrook Country Club, y estoy sentada en mi nuevo ático con vistas al horizonte de Hartford, observando cómo el atardecer tiñe el río Connecticut de tonos dorados y ámbar. La vista desde aquí es impresionante. Una vista panorámica que abarca 3 condados y me recuerda cada día que mi vida se ha expandido de formas que jamás imaginé cuando estaba atrapada en el asfixiante engaño de mi matrimonio con James. Este apartamento es todo lo que mi vida con James no fue: honesto, sencillo y completamente mío. Cada mueble, cada elección decorativa, cada decisión sobre cómo organizar mi espacio la he tomado yo, para mí, sin tener que considerar intenciones ocultas ni preferencias secretas de nadie. La libertad de esa autenticidad sigue siendo embriagadora después de años de vivir una mentira sin saberlo. Las consecuencias de aquella cena fueron rápidas y brutales, como presenciar una demolición controlada que destruyó varias estructuras simultáneamente. A las pocas horas, los videos y fotos de la revelación se habían difundido por toda la comunidad médica de Connecticut, tanto en redes sociales como en canales profesionales. Distinguidos médicos que presenciaron la revelación del romance entre James y Rachel se convirtieron en divulgadores involuntarios de su destrucción profesional. La carrera de James se desplomó a una velocidad devastadora. La Junta del Hospital Millbrook General inició de inmediato una investigación sobre su conducta profesional, enfocándose especialmente en si había violado los límites éticos con pacientes derivados a la consulta de fisioterapia de Rachel. Aunque no encontraron pruebas de violaciones directas a la atención al paciente, la investigación reveló que James había estado falsificando hojas de tiempo y utilizando recursos del hospital para facilitar su relación personal, incluyendo la programación de consultas y procedimientos innecesarios. Fue despedido del hospital en 3 semanas, acompañado de un comunicado de prensa cuidadosamente redactado sobre la integridad profesional. La Junta Médica de Connecticut abrió su propia investigación, que finalmente impuso restricciones a su licencia, impidiéndole ejercer medicina deportiva en el estado. El hombre, que había pasado 15 años forjándose una reputación como uno de los mejores cirujanos ortopédicos de la región, se encontró sin empleo en su especialidad. La destrucción profesional de Rachel fue aún más completa. Michael, cumpliendo su palabra de garantizar la rendición de cuentas pública, presentó quejas formales ante todas las organizaciones profesionales de fisioterapia en Connecticut. Sus contactos legales lograron que las quejas fueran tomadas en serio y se investigaran a fondo, revelando irregularidades financieras en la práctica de Rachel. La investigación descubrió que Rachel había estado facturando de más a compañías de seguros por tratamientos que nunca se habían proporcionado, utilizando esos ingresos para financiar su estilo de vida y su relación con James. También manipulaba derivaciones de pacientes para crear una demanda artificial, especialmente de aquellos que James refería. Esa combinación de fraude de seguros y mala conducta resultó en cargos criminales que la llevaron a prisión federal durante 18 meses. La respuesta de Michael Montgomery demostró una clase de fortaleza digna
que me hizo comprender por qué Rachel fue tan insensata al arriesgarse a perderlo. Solicitó el divorcio de inmediato, pero también hizo algo inesperado. Se acercó a mí, no en busca de compasión, sino ofreciéndome apoyo práctico ante los desafíos legales y financieros. Nuestra amistad, que surgió de la experiencia compartida de humillación pública, se convirtió en una de las relaciones más valiosas de mi nueva vida. Michael comprendía el dolor psicológico de ser engañado sistemáticamente por alguien en quien confiabas. También me dio una perspectiva sobre el perdón y la superación que me ayudó a canalizar mi ira de forma constructiva. El divorcio con James fue sorprendentemente sencillo. Su caída profesional y financiera lo dejó sin poder para disputar nada. Nuestros bienes se dividieron según las leyes de distribución equitativa de Connecticut. Pero como su potencial de ingresos se había evaporado, conservé la mayor parte de nuestra riqueza, incluida la mansión Rosewood, que vendí de inmediato. Vender esa casa fue como cerrar un libro lleno de mentiras. Con las ganancias, compré este ático y establecí mi independencia financiera, asegurándome de que nunca más seré vulnerable al engaño. Mi carrera en Peaton Associates floreció como nunca antes. Lo esperaba. La notoriedad de la revelación durante la cena, en lugar de dañar mi reputación profesional, la mejoró de forma inesperada. Otras mujeres que enfrentaban situaciones similares de engaño matrimonial comenzaron a buscar mis servicios específicamente. Sabían que comprendía tanto los aspectos técnicos de la investigación financiera como las complejidades emocionales de descubrir una traición sistemática. La firma Thieves creó una nueva división especializada en la investigación de fraude matrimonial. Conmigo como socia principal, ahora manejamos casos que involucran bienes ocultos, relaciones secretas y engaño financiero en divorcios de personas con altos patrimonios en toda Nueva Inglaterra. Mi combinación de experiencia técnica y personal con el engaño matrimonial sofisticado me hizo excepcionalmente cualificada para ayudar a otras personas a descubrir las verdades que necesitaban, pero temían enfrentar. Más importante aún, he aprendido que las habilidades analíticas que inicialmente me impidieron ver el engaño de James pueden reutilizarse para crear el tipo de relaciones genuinas que me faltaban. Abordo nuevas amistades y posibles conexiones románticas con la misma atención metódica al detalle que aplico a las investigaciones de fraude. Pero ahora utilizo esas habilidades para verificar la autenticidad, en lugar de evitar verdades incómodas. La mujer que entró en ese comedor hace 6 meses creyendo que podía manipular la historia de su romance con mi esposo no tenía ni idea de que se enfrentaba a alguien cuya experiencia profesional consistía en destruir a personas que se creían demasiado inteligentes para ser descubiertas. Rachel Montgomery aprendió de la forma más pública posible que algunos juegos son infinitamente más peligrosos de lo que los jugadores creen. James descubrió que la esposa que había dado por sentada, la mujer que había asumido que nunca cuestionaría sus elaboradas mentiras, era en realidad alguien especializada en la investigación metódica y que nunca había perdido un caso en 15 años de experiencia profesional en la detección de fraudes. Su error crítico fue olvidar que su pareja había construido su carrera asegurándose de que quienes creían que sus engaños eran demasiado sofisticados para desentrañar supieran exactamente lo equivocados que estaban. Esta noche, mientras preparo la cena en mi hermosa cocina nueva, espero que llegue Michael para nuestra tradición semanal de los domingos por la noche. Cocinamos juntos, hablamos de nuestro trabajo y compartimos el tipo de conversación honesta que ninguno de los dos había experimentado en sus respectivos matrimonios. No es romántico, ambos hemos sido heridos demasiado recientemente como para ese tipo de vulnerabilidad, pero es genuino de maneras que se sienten revolucionarias después de años de vivir, sin saberlo, con un engaño sistemático. La vista desde este ático me recuerda a diario que la perspectiva lo cambia todo. Desde abajo, en el valle de mi matrimonio con James, no podía ver la magnitud del engaño que me rodeaba. Pero desde aquí arriba, con claridad y distancia, puedo ver kilómetros en todas direcciones. Y no pienso volver a caer en las mentiras de nadie.
Mañana empiezo a trabajar en un nuevo caso que involucra a un prominente empresario de Hartford, cuya esposa sospecha que ha estado ocultando activos en el extranjero mientras planea dejarla por una colega más joven. Es exactamente el tipo de engaño financiero sofisticado que me acelera el pulso con entusiasmo profesional y pretendo desentrañarlo con la misma meticulosidad metódica que expuso el romance de James y Rachel. La mujer que se especializaba en seguir rastros financieros había aprendido a seguir rastros emocionales con la misma precisión, y los resultados fueron devastadoramente efectivos para cualquiera lo suficientemente insensato como para subestimar sus capacidades. He descubierto que la justicia sabe aún mejor cuando se administra con la oportunidad perfecta y pruebas de calidad profesional, presenciadas por las personas adecuadas, para garantizar que las consecuencias se extiendan mucho más allá de la vergüenza personal y se conviertan en consecuencias profesionales y permanentes. Responsabilidad social. A continuación, verás dos historias más que hemos seleccionado especialmente para ti. Si esta te ha llamado la atención, te encantará lo que viene a continuación. Pulsa para continuar el viaje.